Bueno, hoy vamos a presentar un poco este librito After Art de David Josselith. Vamos a hacer una presentación general, concisa, un video corto y sobre todo nos vamos a detener en esas dos páginas que tenemos subidas a Moodle, que están escaneadas ahí. Un poco la idea es recuperar a Benjamin, tratar de actualizarlo, tratar de repensarlo en las nuevas condiciones. Josselith parte de la idea de que la imagen en el contexto presente se volvió vulnerable a la infinita remediación, ¿no? Entonces, en ese sentido, Josselith dice, bueno, Benjamin teorizó cómo el arte pertenece a un lugar específico y en ese sentido apenas sirve para pensar la circulación contemporánea de imágenes, ¿no? Él plantea que ya no puede pensarse en la idea nostálgica de la pérdida de un aura, ¿no? Por supuesto que no puede pensarse en términos de un arte aurático, pero bueno, Benjamin en su momento está planteando eso mismo. Dice Josselith que en esta instancia del avance tecnológico directamente no se puede pensar ni evaluar la pérdida de un aura porque eso implica cierto pensamiento nostálgico. Yo en ese sentido me preguntaría qué pasa con, por ejemplo, el concepto de aura fría de José Luis Brea, ¿no? Digo, me parece que hay otra zona de los planteamientos teóricos que permite pensar en términos auráticos, por supuesto que a partir de este concepto bien reconfigurado, este ecosistema de pantallas, ¿no? Que es el que está pensando Josselith. Entonces, Josselith dice, de todas maneras, dice, bueno, el aura se relaciona con las categorías de aquí y ahora, eso lo veíamos en la clase pasada, y en el tiempo presente, dice Josselith, las imágenes ya no dependen de esas categorías y basan su potencial en su inserción en redes donde son plausibles de reconfiguración. Josselith dice, las imágenes ya no pertenecen a un sitio específico, ¿no? Ese es el planteo de Josselith. Y entonces, a partir un poco de esta introducción, de esta primer entrada teórica que hace en este librito, llegamos a estas dos páginas que tenemos escaneadas, la página 15, donde ahí Josselith un poco recupera el pensamiento de Benjamin, piensa estas premisas que veíamos la clase pasada, esto de que la reproducción técnica afecta en principio la autenticidad, pero consecuentemente la idea de historia, que afecta la idea de autoridad también, ¿no? Y en segunda instancia tenemos ahí en la página 16 este parrafito que a mí me parece como el núcleo duro del concepto que nosotros nos proponemos revisar. Aquel concepto que había nombrado Esperanza en la unidad 1, ¿se acuerdan? La idea de zumbido, la idea de bus, ¿no? Josselith no piensa en términos de la reconfiguración del concepto de aura, como podría ser en Brea, sino que piensa un concepto nuevo. Aura no juega más, ahora tenemos que pensar en términos de este bus, dice él, ¿no? Entonces fíjense en este párrafo, ¿no? Ahí explícitamente contra Benjamin. Josselith habla de la saturación que produce la circulación masiva, ¿no? Ese estar en todas partes a la vez y ya no pertenecer a un solo lugar. Dice, en lugar de un nimbo radiante de autenticidad y autoridad respaldado por la especificidad del sitio, esto del sitio específico, dice, tenemos el valor de la saturación, de ese estar en todas partes a la vez. En vez de aura hay un bus, ¿no? Esto que yo decía, un zumbido, como un enjambre de abejas, un enjambre de imágenes producen un zumbido. Entonces, este es el concepto que nosotros vamos a pensar, que lo vamos a recortar como dispositivo crítico, el que nos va a servir para pensar alguna cuestión orientada a la evaluación del arte digital, que lo tenemos que complementar, sobre todo con el pensamiento de Groys, que va mucho en la línea de Josselith, y leer a contraluz del de Benjamin. Me parece que esa sería la operación propuesta, ¿no? Acá dentro de la lógica de la unidad. Después, en la segunda parte del libro, Josselith piensa la idea de apropiación a partir de este diagnóstico de la cultura, la apropiación como procedimiento estético, un poco en la línea de Esperanza, en la línea de Bourriaud. Es un fragmento de texto que podríamos usar para analizar el corpus de la unidad 1. Propone el concepto de narrativa centrífuga, es un concepto interesante. Esta serie de autores más contemporáneos están pensando la textualidad digital. Básicamente la narrativa centrífuga sería la que muestra cómo cambia la valencia de una imagen en relación a su posición en un contexto, ¿no? Entonces, de acá se desprende la idea de que la relocalización de los objetos
puede funcionar como procedimiento constructivo. A mí cuando leía esta parte del texto de Joselit se me activaban algunas ideas de Kenneth Goldsmith, algo habíamos dicho en la unidad 1 a partir de este libro de escritura no creativa que también tradujo y editó Caja Negra, se consigue ahora en Argentina. En el sentido de que él piensa la textualidad digital y él dice, bueno, todo se volvió fluido, la textualidad fluye como el agua y él plantea la idea de que el nuevo sentido es el contexto. Entonces, un poco Joselit en esta línea va a decir, no tenemos que pensar las imágenes aisladas, las imágenes no tienen un sentido cerrado, sino que lo que hay que pensar sobre todo es la red de relaciones. Un poco eso es lo que va a decir más adelante. Joselit lo que hace es pensar el proceso que va del trabajo individual, un poco en la línea del arte romántico que nosotros recuperamos con el texto de Machado y recuperamos también varias veces, a la circulación global de imágenes y cómo estas imágenes se conectan entre sí. Entonces aparece este otro concepto, el concepto de conectividad, también que lo podríamos pensar como un dispositivo crítico. Básicamente esto, no tanto la imagen aislada, sino pensar los nodos relacionales, los links que unen una imagen con otra. De eso estaría armado el ecosistema contemporáneo mediático y textual. Dice Joselit en este sentido, más que objetos discretos, lo que hay es una red de relaciones. Después, en la página 80, él dice algo que a mí me parece interesante, que cabría revisar, lo podríamos recuperar en la unidad 4 cuando pensemos ciertos aspectos del concretismo, cuando pensemos ciertos aspectos en torno a la materialidad de este nuevo contexto y a la aparente inmaterialidad. Joselit dice que Internet es un espacio topológico, un poco contra los prejuicios de inmaterialidad, repone cierta cuestión espacial que él piensa a partir de las distintas densidades en las distintas páginas en función de los hits, ¿no? de las entradas, de los clics, ¿no? Él piensa ahí un poco, mapea el territorio digital, un poco esa es la idea. Y a mí me parece interesante justamente porque va contra este prejuicio, en la línea de Matthew Kirschenbaum, que vamos a presentar un poco en la unidad 4. En la línea también de Reinaldo Ladaga. Reinaldo Ladaga dice que Internet es un espacio estratificado. A mí eso me parece interesante también. Hay distintas estratificaciones sociales. Yo en algún momento hacía un análisis de dos novelas que funcionan a partir de distintos pastiches, ¿no? Por ejemplo, La ansiedad de Daniel Link y Querés coger One to Fuck de Alejandro López. Son dos novelas que trabajan con el mismo procedimiento, con el mismo tipo de textualidad, pero las zonas que recortan al interior de Internet son zonas abismalmente diferentes, ¿no? La clase letrada, la clase intelectual, chat casi académicos de cierta comunidad homosexual en Link, y por otro lado un territorio super lumpen en la novela de López. Son chats mal escritos de un travesti que ejerce la prostitución, que tiene una prima radicada en Paraguay, bueno, es una novela negra básicamente. Entonces quiero decir, esta idea que acá yo en el territorio de la representación literaria lo veo en este plano, pero digo, esto que piensa Ladaga, esto que piensa Kirschenbaum, esto que plantea acá Joselit, a mí me parece interesante. Internet es un espacio estratificado. Hay distintas densidades, hay distintas tonalidades sociales, está la Deep Web, hay páginas homologadas, páginas oficiales, que tienen estéticas distintas, ¿no? Digo, eso, Internet, pensarlo como un lugar efectivamente material. Me parece que puede ser una idea interesante, sobre todo para lo que viene. Y finalmente, el librito deriva en esta noción economicista que tiene que ver con el título, After Art, ¿no? Explica Joselit por qué esta idea de después del arte. Básicamente lo que dice Joselit es que el arte en el contexto presente funciona como un capital especulativo en el mundo financiero, ¿no? Eso es lo que dice Joselit, de un tiempo a esta parte, por supuesto, pero específicamente la tesis de Joselit es que a partir de la crisis del 2008, la crisis financiera, cuando revienta la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, bueno, dice, los museos se convirtieron en bancos directamente y las obras de arte en capital,
¿no? En capital económico. Entonces acá es como llevar la radicalización del pensamiento de la posautonomía, ¿no? Que veíamos con Ludmer, este cruce con lo mediático, este cruce con lo económico, directamente un corrimiento de la función. Entonces nosotros pensaríamos que más allá de esa posición diaspórica, que el arte sale fuera de sí, como decía Esperanza, la función estética debería ser primordial en la producción artística, ¿no? Eso sería una idea que podríamos pensar como resabio de la modernidad. Bueno, Josselin hace un corrimiento completamente de función del museo. Entonces, el museo ahora es un banco. La función primordial del museo después de la crisis del 2008, dice Josselin, es la de ser un banco, ¿no? Directamente. Después de las imágenes, dice Josselin, un poco en la línea de lo que veíamos arriba con respecto al concepto de conectividad, en el sentido de que las imágenes valen sobre todo a partir del poder de la propia circulación. Dice Josselin, after, porque son imágenes que están más allá de la lógica de exposición del museo, ¿no? O sea, un poco esto de que la idea de valor aparece modificada no por la idea de precio, como nosotros podríamos pensar en esas grandes subastas, efectivamente, por eso digo que se trata de un proceso de larga duración, el peso económico en el mundo del arte y el peso financiero inclusive, es algo que nosotros vemos de un tiempo largo a esta parte. Entonces no la idea de valor corrida por la idea de precio como un indicador de ese valor, sino por la idea de capital, ¿no? Eso es el corazón, el núcleo duro del capitalismo financiero. De esa manera estaría funcionando el mundo del arte y las imágenes estarían subordinadas a ese nuevo contexto. De todas maneras, dice Josselin, after significa continuidad y reverberación más que ruptura. Por eso es lo que yo decía, que se trata de un proceso de larga duración. No significa que en el 2006 la función estética primaba con respecto a la función financiera, pero bueno, a partir del 2008 esto se quedó mucho más palpable, quedó en el centro de la escena. Esa es la hipótesis de Josselin. Entonces, me parece que sus planteos sirven para pensar casi de manera periodística aquello que nosotros pensamos desde la faz teórica con Jameson. Este condicionamiento, este énfasis correlativo entre el mundo del arte y la esfera económica, sobre todo cimentada en los postulados del capitalismo financiero. Eso veíamos con Jameson, un poco así esquemáticamente, no del todo en profundidad. Para verlo en profundidad podríamos leer ahí el giro cultural del propio Jameson, donde piensa específicamente el capitalismo financiero. Pero bueno, aquello que nosotros pensamos desde un punto de vista más bien teórico, con Josselin lo podemos empezar a ver casi desde un punto de vista periodístico, ¿no? Esta idea de estar pensando la época a partir de elementos que fueron noticia directamente, ¿no? Estoy pensando en esta mención de la crisis del 2008. Algo también pasa ahí con Kirschbaum. Son teóricos que están mirando la televisión, los diarios, ¿no? Piensa la textualidad digital, el poder del hardware, el poder de estos nuevos sistemas de almacenamiento a partir del atentado a las Torres Gemelas. Entonces a mí me parece interesante esto de el arte contemporáneo, es el arte que está pensando la época desde el propio centro de la época. Bueno, estos son teóricos contemporáneos en el sentido estricto del término. Entonces, esto es lo que yo quería presentar del texto de Josselin. La idea sería leer este concepto, sobre todo. Nosotros lo que tenemos son esas dos páginas, tenemos el concepto, ¿no? Porque el texto está en inglés, yo no quería sobrecargarlos con una lectura que presenta una dificultad, pero bueno, tenemos ese concepto. Hice esta presentación general como para ponerlo en contexto y la idea sería unir esta perspectiva con lo que tiene Groys para decir con respecto a la imagen digital. La clase que viene empezamos con el texto de Groys, es un texto complicado, nosotros un poco en la línea de lo que venimos haciendo y sobre todo en Groys, que es un texto súper retórico, un texto contradictorio, un texto difícil, ¿no? Lo que vamos a hacer es hacer uso de ese texto, recortar aquellos momentos donde Groys está específicamente pensando la imagen digital. Y vamos a ver que un poco en la línea de Groys propone cierta ruptura con el pensamiento de Benjamin. Yo creo que esta línea, la línea de estar
pensando contra Benjamin el contexto presente, así de manera tan radical, creo que se podría discutir. Así que bueno, nos vemos la clase que viene.